favor. Señor docente, muy buenas noches. En esta ocasión, conforme a la presente tarea, nos corresponde analizar las diferentes sentencias referentes a la garantía constitucional del habeas corpus, que justamente, como vamos a ver, no solo está para ser ejercida como cuando una persona ha sido arbitrariamente detenida, sino que va más allá, es decir, para garantizar derechos fundamentales de las personas. En este sentido, mi nombre es Luis Hugo y me ha correspondido la sentencia número 209-15-JH/19, cuyas preguntas son las siguientes. Primera, ¿cómo se debe proteger el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad? En primera instancia, debemos tener en cuenta que las personas privadas de la libertad han perdido uno de sus derechos, que es justamente el derecho a la libertad, pero no sus demás derechos fundamentales. Debemos tener en cuenta que ellos se encuentran en condición de doble vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Es decir, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar sus derechos. En este contexto, los centros de privación de libertad deben permitir que ellos puedan acceder a los servicios de salud que incluyen, entre otros, atención médica, tratamientos y medicamentos apropiados y de calidad. ¿A través de qué? A través de políticas y programas con el apoyo del sistema de salud pública que permitan acceder a dichos tratamientos fuera del centro de privación de libertad, y cuando por el tipo de afectaciones a la salud, la persona privada requiera un tratamiento especializado, es decir, que no exista en el centro de privación de libertad, puede hacerlo afuera. Y aquí hay algo interesante que dice que se requiere de un tratamiento especializado y continuo. Excepcionalmente se lo hará a través de la disposición de medidas alternativas a la privación de la libertad. Segunda pregunta, ¿en qué caso se establece que se imponga una medida alternativa a la privación de la libertad? La Corte nos señala que en los casos donde el Centro de Privación de Libertad, como mencionamos anteriormente, no pueda brindar las facilidades necesarias para que la persona privada de libertad acceda a los servicios de salud que requiere, y cuanto a poco se pueda acceder a dichos servicios fuera del Centro de Privación de Libertad, podrá ser necesario que las juezas y jueces constitucionales dispongan que la juez o juez de garantías penitenciarias ordene medidas alternativas a la privación de libertad para que la persona pueda acceder a los servicios de salud que requiere. Aquí es importante mencionar que la Corte hace una aclaración. ¿En qué sentido? Al decir que esta medida solo se podrá disponer cuando se encuentre debidamente demostrado lo anteriormente mencionado. Además, sea imposible el acceso al tratamiento médico fuera del centro a través de la conexión respectiva con el sistema de salud. Así, solo cuando se agoten estos dos escenarios se podrá disponer esta medida excepcional, la cual de ninguna forma puede considerarse una sustitución al procedimiento de prelibertad o cambio de régimen de privación de libertad. Adicionalmente, las medidas alternativas deberán disponerse conforme a los límites establecidos en la ley. Este criterio recalca la Corte, como sucedió en el caso de Ángel Lauretino Santana Macías, también debería ser considerado en qué circunstancias. Cuando el juez ordene la prisión preventiva, es decir, ordenado una medida alternativa, aparte de que la prisión, como nosotros tenemos conocimiento, es de último ratio, es decir, es de última alternativa que debe considerar el juez. Gracias, señor docente. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, compañeros. Mi tema sobre hablar es sobre sentencia artículo 166, la ilegalidad, arbitrariedad y la privación de la libertad por particulares. La revisión de este caso fue planteada por una persona que se encontraba privada de libertad en un centro para el tratamiento de adicción. La sentencia fue rechazada en primera instancia y aceptada en segunda instancia. Como lo estipula el artículo 166, numeral 29, en los incisos A y C de la Constitución del Ecuador,
acerca de los derechos y libertades. El reconocimiento de todas las personas de libre acceso, también que ninguna persona tiene que pagar justamente lo que es las deudas, multas, tributos y otras obligaciones en exceso. En caso, pensiones alimenticias sí tendría que estar estipulado. El habeas corpus, el artículo 89, la acción del habeas corpus tiene como objetivo recuperar la libertad de quien se encuentre privada de libertad o que formen arbitrariamente y legítimamente por órdenes de la autoridad pública, cualquier persona, así como proteger la vida, la integridad física de las personas privadas de libertad. Lo que damos a conocer ahorita, que toda persona desde el momento que nace tiene el derecho a la vida, en este caso. También voy a hablar sobre la situación que se determina como obligatorio durante la audiencia respecto a las personas privadas de libertad. En este caso, en que se considere que el habeas corpus es el derecho a la libertad, el juzgador deberá disponer inmediatamente de su libertad considerando que hubo el cometimiento de una infracción penal correspondiente. El informe policial deberá informar a la Fiscalía de acuerdo a su jurisdicción. Así determinará la ley. Lo que en este caso se ha leído en el artículo, que la persona es garantista de derecho. Todo ser humano al momento de tener un acto ilegal en un procedimiento que sea retenido, el señor juez tendrá que obligadamente hacer una audiencia para poder reconocerle el mal procedimiento policial y garantizarle todos sus derechos. Muchas gracias. Sigue el compañero. Estimado docente y compañeros, muy buenas noches. Al momento quien les habla, Ángel David Rivera Tigre, intervengo con la sentencia 159-11-JH/20. Esto nos detalla acerca de una pregunta: ¿cómo se desarrollan los derechos constitucionales en el habeas corpus presentado por personas en situación de movilidad? Esta situación de movilidad precisamente es muy común en nuestro entorno en la actualidad. Por ello vamos a abordar en primer lugar la temática acerca de los conceptos. ¿Qué es derechos constitucionales? Esto detalla como un área del derecho donde se estudian las leyes que norman una nación, esto con relación a su constitución y sus elementos esenciales. De esta forma, un Estado garantiza igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Muy bien, ¿qué es el habeas corpus? En Ecuador, en especial, el habeas corpus es un proceso judicial mediante el cual un ciudadano privado de su libertad puede presentarse ante un magistrado y solicitar la revisión de la legitimidad de su privación de libertad. Muchos casos giran en torno a este proceso judicial en la actualidad, incluso temas políticos donde se encuentran casos que deben ser revisados de forma correcta, ya que estos procesos no son de credibilidad por parte de profesionales en ciencias del derecho y también pues de la popularidad y la ciudadanía. Se deben considerar que amparado en la Carta Magna, el habeas corpus procede acorde al artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador en conformidad con el artículo 43.1 del registro en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se debe recalcar también el hecho de que con el habeas corpus se busca proteger la integridad de una persona. ¿A qué nos referimos con esto? Que abarca toda su condición, tanto su salud física como mental, y que su vida no corra riesgos precisamente por estar privado de su libertad. Ahora, si bien esto aplica a todos los ciudadanos ecuatorianos, no se debe pues menospreciar el hecho que también existen personas extranjeras en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo se aplica este procedimiento con ellos? ¿En qué se amparan ellos para poder presentar
este protocolo, este procedimiento. Es muy común encontrarnos con personas en situación de movilidad en la actualidad en el país, por diversos inconvenientes políticos, económicos, que precisamente se suscitan en países extranjeros vecinos. Por eso, estos ciudadanos buscan mejorar su economía, ya que la situación en sus países son realmente insostenibles. Muchas de las veces estas personas cometen delitos o cometen actividades que están al margen de la ley. Entonces, por ende, deben ser privados de su libertad. En primer lugar, en su calidad de personas, de ser humano, por mucho que sean extranjeros, ellos tienen derechos humanos. Y esto debe ser el primer enfoque por parte del Estado ecuatoriano, garantizar pues lo que respecta a sus derechos humanos. En situación de movilidad, también encontramos que se creó el Consejo de Igualdad para la Movilidad Humana, amparado en su artículo 156, y más de las delegaciones en el exterior de la Defensoría del Pueblo, así como la obligación de formular políticas de movilidad humana, acorde al artículo 392, y la consideración de la ciudadanía universal como un principio de las relaciones internacionales basadas en el artículo 416.6. De esta forma, se respeta por parte del Estado ecuatoriano los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad. Muchas gracias. A continuación, la compañera. Buenas noches, doctor Segundo Lucas Duche. Buenas noches, compañeros. Dando inicio a mi exposición, voy a hacer una pequeña referencia de cómo la Constitución de nuestro país en el 2008 incorpora el ordenamiento jurídico al habeas corpus, la cual es una opción constitucional establecida para garantizar la libertad personal y la seguridad individual. Así está escrito en el artículo 89 de las garantías jurisdiccionales, la cual procede especialmente ante situaciones en donde el derecho de libertad se encuentra vulnerado por detenciones que se hayan desarrollado de manera inconstitucional. Es así que en la sentencia del caso número 292, número 13 JH 19, nos pide razones por las que el derecho de una persona a presentar habeas corpus no precluye. En este caso, el accionante, al ser privado de su libertad por deuda de pensiones alimenticias, presentó una acción constitucional de habeas corpus, la misma que está relacionado con el juicio de alimentos. La jueza de turno negó esta garantía del habeas corpus por haber sido interpuesta antes de haber cumplido los 30 días de apremio personal. Es decir, que a través del análisis jurídico, si la jueza procedía al habeas corpus, perjudicaría uno de los derechos que estaba exigiendo la madre del niño, como es la alimentación, lo cual consta en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, desde el artículo 126 al 147. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual manifiesta que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo, y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionar este derecho, que es una obligación del Estado adaptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario mediante el pago de la pensión alimenticia. De haber transcurrido 37 días y el accionante sigue detenido, razón por la cual presenta una nueva acción de habeas corpus, la cual sí está dentro de una detención ilegal por haber fenecido el tiempo que se le impuso, y resulta por los mismos hechos que el accionado ha cumplido el tiempo dispuesto en la boleta de apremio, siendo así que el derecho para activar la garantía jurisdiccional precluyó conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El supuesto abuso del derecho no justifica que un juez que conoce una acción de habeas corpus ignore su obligación primordial de asegurarse que la persona no se encuentra privada de su libertad de forma ilegal,
En este caso, el habeas corpus era procedente y al negarlo, la jueza vulneró los derechos del accionante y desnaturalizó el habeas corpus como garantía constitucional. El habeas corpus es un mecanismo que tiene por objetivo recuperar la libertad de las personas privadas de ella, la cual está estipulado en el artículo 89 de las garantías jurisdiccionales. Se lo puede entender como una acción y un proceso que posibilita la protección de los derechos constitucionales y de los derechos humanos en general ante la función judicial. Muchas gracias. Doy el pase a mi compañero Freddy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. Por las razones que los derechos de una persona debe presentar el habeas corpus, no incluye. Se dice que la Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve declarar que la presente sentencia no tenga efectos para el caso concreto. Esto quiere decir que los procedentes contenidos en esta sentencia tienen efectos vinculantes y deben ser observados por los jueces y jueces constitucionales en la resolución de la causa bajo su conocimiento en el marco de la aplicación del artículo 23. Continuación, mi compañero. No tengo para conversar el desayuno. Bueno, muy buenas noches, compañeros, estimado docente. Generalizando un poco sobre el tema que han abarcado los compañeros, puedo indicar que realmente el derecho a la vida y a la libertad resultan fundamentales para el desarrollo como persona en el interior de una sociedad. Es por ello que la Constitución establece mecanismos que permiten resguardar y protegerlos. Por eso, si es que nosotros nos encontramos o nos vemos afectado nuestra libertad injustificadamente, sin que exista una orden de detención o sin que exista alguna fragancia alguna sobre la realización de un delito, nosotros estamos en el libre derecho de hacer uso de este mecanismo legal de protección, el cual lo conocemos como habeas corpus. Este habeas corpus, como todos ustedes lo han mencionado, es una acción de garantía constitucional creada específicamente para proteger el derecho a la vida y a la libertad de cada una de las personas. Esta es una demanda que puede ser establecida por cualquier persona que presente algún tipo de afectación injustificada a su libertad, a través, obviamente, de su abogado, en el cual podrá presentar ante el Poder Judicial para solicitar la liberación inmediata de la persona que está injustamente detenida. O también en el caso de solicitar también lo que es un arresto domiciliario. Y será el juez competente quien determinará en su momento si el arresto domiciliario procede o si procede lo que es la liberación inmediata del detenido en sí. Entonces entendamos que el habeas corpus realmente es una ley que ampara la protección de la vida y la libertad de cada uno de nosotros. Gracias.